Queridos amigos laurentinos, muy buenos días o tardes, noches. Eh, Les doy la bienvenida a una entrevista más con nuestro querido maestro, el profesor doctor Lorenzo Peña, con quien estamos conversando acerca de lo que es el marxismo. Recuerden, estamos dentro de la serie de vida, obras, proyectos de Lorenzo, y nos centramos en la década del 62 al 72, donde militó en el Partido Comunista, fundó la variante marxista-leninista hasta el año 72, en el que abandonó el partido. Estamos a 50 años de distancia y estamos haciendo, o Lorenzo está haciendo una revisión crítica de qué elementos asume, de cuáles se distancia del marxismo o marxismo-leninismo, y hoy llegamos a una última entrega sobre esta gran temática del marxismo-leninismo. Agradezco a todos quienes nos están siguiendo en los canales respectivos, y seguramente la temática que vamos a abordar el día de hoy va a tener muchísima importancia, igual que las anteriores. Vamos a topar el tema de la reforma o revolución, la filosofía del derecho, la ética, el internacionalismo proletario y la prospectiva, una visión del futuro. Entonces, bienvenidos. Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Vamos a empezar con la primera pregunta. Se refiere a ese gran dilema o un par de alternativas con respecto a cómo traer al presente esa visión de la organización de la convivencia social que tiene características socializantes. Hay básicamente dos propuestas: o la vía violenta revolucionaria a través de las armas, y por otra parte, tradicionalmente se habla de un reformismo, es decir, respetar el ordenamiento jurídico, no echarlo abajo, y respetando ese Estado de Derecho, hacer las reformas correspondientes. ¿Crees tú, Lorenzo, que un respeto a la democracia, como tal vez el único régimen legítimo, sea condición necesaria para que a través de ella y sus mecanismos poder avanzar en este empeño, esta empresa de traer a la realidad una sociedad que se acerque más al ideal comunista del futuro? Bueno, pues la respuesta corta es no, no lo creo. No lo creo porque la democracia, yo no creo en la democracia, por razones que escuetamente voy a exponer o resumir. No creo en la revolución armada, ya dije por qué en una sesión anterior, pero creo que no agregué un motivo más para no creer hoy en la revolución armada, y es su inviabilidad. Tienen que suceder circunstancias absolutamente excepcionales para que sea posible, no ya legítima, justificada, eh, mm, independientemente de que está, ya lo vimos, cargada de peligros autodestructivos y de derivas, la vía revolucionaria, pero es que hoy es imposible. Cuando Marx y Engels elaboran su teoría de la revolución, no existían ni las ametralladoras ni la dinamita. Cuando Lenin lleva a cabo la revolución soviética en Rusia, existía todo eso, pero las armas de entonces eran totalmente rudimentarias comparando con las de ahora. Pero sobre todo, el ejército del zar había sido derrotado por los alemanes y había dejado de existir. Lo que quedaba en pie era un gran cuerpo de hombres armados, pero ya no indisciplinado, no funcionaba como un ejército. Por eso él no tuvo que luchar contra ese ejército, sino contra restos, destacamentos, secciones, pero no contra el ejército en su conjunto. Al revés, logró atraerse a una parte de la oficialidad y, por supuesto, de los soldados, y eso le permitió ganar la guerra civil.
Pero hoy un foco guerrillero eh, imaginario en, en los que ha habido en Colombia y todavía existen del ELN. Bueno, pues entre la artillería moderna y la aviación se puede deshacer como se quiera. Y de hecho, la única revolución que después de la de Cuba triunfó fue la sandinista en Nicaragua, pero fue desalojada, quisieron establecer una democracia, fueron desalojados por la intervención armada del presidente Donald Reagan, no lo olvidemos, y la insurrección interna de lo que se llamó la Contra, y eh, finalmente a eso se sumó una presión internacional, la debilidad del propio régimen sandinista y fueron desalojados. Por eso, cuando han vuelto con ánimo el presidente Daniel Ortega Saavedra, con ánimo de no volver a ser desalojados. Yo no voy a justificar todo lo que hace, ni conozco, la verdad es que sé poco de qué política social, económica practica, pero yo entiendo perfectamente que él se dio cuenta que un cambio fuerte, radical de la sociedad nicaragüense era imposible por la vía, digamos, democrática. Bueno, pues si no creo en la revolución hoy, con excepciones, como digo, que pueden suceder, tampoco creo en la vía de las reformas, según se ha presentado, que es confiar en la democracia, atraer a una mayoría electoral, obtener por vía electoral la mayoría y, por tanto, acceder al gobierno y desde el gobierno impulsar una política de reformas que conduzca a ese fin de una sociedad sin clase, vamos, sin clases, digamos, sin propiedad privada ni economía del mercado. Bueno, eso, eh, eso no es posible por varias razones. Primero, que la democracia sea legítima, me lo tienen que demostrar. La cultura de hoy se da por supuesto. La democracia es legítima. A mí necesito que me lo demuestren, porque la mitad más uno tiene derecho, suponiendo que fuera así, la mitad más uno tiene derecho a avasallar al 49%. ¿O por qué tiene derecho a decidir lo que quiera, aunque sea negativo para el bien común? Entonces, la monarquía es evidentemente ilegítima porque confunde lo privado con lo público y erige a una familia por encima de la sociedad. Dentro de las repúblicas las hay democráticas y no democráticas. Yo creo que hay que ver los resultados, la política que se sigue. El mero hecho de ser democrática no, no justifica. Es decir, porque son más, porque el número de adeptos o seguidores es mayor, eso por sí solo justifica, legitima. Vamos a ver, esa es una premisa menor, ¿verdad? Premisa menor, la opción A es mayoritaria. Premisa mayor, es legítima la opción mayoritaria. Pero de veras, ¿quién me ha demostrado eso? Que la opción mayoritaria, por el mero hecho de ser mayoritaria, es mejor. A esto hay que añadir que democracia, en rigor, significa poder del pueblo. Y eso podía existir en la Atenas clásica, una democracia. Claro que el demos, el pueblo, estaba constituido únicamente por los ciudadanos atenienses varones, no por los esclavos, no por los inmigrantes ni sus descendientes, que no tenían derecho a la ciudadanía ateniense, aunque llevaran 5 generaciones en Atenas. eh, y, y, de hecho, de esos ciudadanos atenienses varones, los que acudían a la asamblea pues serían el 5% aproximadamente, porque
De manera que, porque las plazas públicas de Atenas, donde el ágora, donde se podía celebrar la asamblea, pues no daba eh, abasto más que para una exigua minoría. Pero dentro de todas sus imperfecciones, sus absurdos, que Platón, ya Sócrates antes, pero Platón se deleita en señalar como no es el único, Platón era más bien de tendencia aristocrática, por su familia y por sus ideas, pero como la, la muchedumbre congregada en la asamblea era fácil de manipular, de engañar, de engatusar, y se dejaba manejar por demagogos. Bueno, pues aparte de todo eso, dentro de esas limitaciones, que al final llevaron a Atenas a ser derrotada por Esparta, el régimen espartano era más sólido y al final se reveló más potente, pero en el mundo de hoy, el único país que se aproxima un poco a ese modelo de democracia es Suiza, la Confederación Helvética, por varias razones, porque allí el que obtiene la mayoría no se lleva todo el poder, sino que tiene que compartirlo con la minoría. Los gobiernos son de coalición y entonces unos partidos tienen más representación y otros menos en función del porcentaje de electores. Pero no es todo o nada. No es que por un voto de diferencia el uno queda aplastado y el otro no. Segundo, en Suiza existe el plebiscito popular, con muchas limitaciones, tampoco hay que idealizarlo, pero en principio por una iniciativa de un número bastante elevado, pero en el caso de un número de electores, se lleva a ratificación plebiscitaria cualquier ley o se aprueba una iniciativa legislativa que se impone al gobierno, muchas veces en contra de los deseos del gobierno. O sea que podemos decir el pueblo manda, pero la llamada democracia representativa no es representativa porque no los diputados, el presidente, los senadores no representan a nadie. Un representante desde el punto de vista del derecho civil es aquel que lleva un mandato del representado y tiene que actuar según las instrucciones del representado. Pero estos señores son elegidos con un cheque en blanco. Ciertamente que ellos nos han presentado programas. El partido A, un programa de 450 páginas con 171 propuestas, y el partido B, un programa de 720 páginas con 233 propuestas. Bueno, nadie, nadie se lee todo eso, pero si lo leyéramos, pues yo, por ejemplo, de las propuestas del partido A, estaría en desacuerdo con el 80 o un 90%, y otra sería indiferente, y a lo mejor un 3 o 4 propuestas me parecerían bien. Y del otro lo mismo, solo que las propuestas que me parecen bien del uno, el otro las rechaza. Y las propuestas que me parecen bien del otro, el uno las rechaza. Entonces, sí, diciendo, como dice la gente, bueno, me tapo la nariz y voto porque al fin y al cabo es el mal menor. ¿Pero cuál es el mal menor? Entre dos males malísimos, eh, uno de ellos con un poquito bueno y el otro también con un poquito bueno, pero incompatibles entre sí. Bueno, y luego, de todos modos, sabemos que los partidos, una vez elegidos, se consideran liberados de la promesa. Sobre todo que las elecciones tienen lugar normalmente cada 4 o 5 años. Entonces, 4 o 5 años es lo peor. Una alternativa es lo que propuso el economista de la escuela austríaca y libertario, Hayek, que pensaba que las elecciones deberían tener lugar cada 15 o quizá 20 años, y mejor todavía, decía él, votar una vez en la vida. Y entonces eso, porque si no, el gobernante se olvida de sus promesas
pero en los meses que preceden a la elección empieza a dar dádivas. Esto lo estamos viendo en España ahora mismo. Un aguinaldo que van a dar a los más paupérrimos, porque enseguida va a haber unas elecciones, no a escala nacional, pero muy importantes. Bueno, y entonces esas dádivas tienen que ser a costa del erario público, y el erario público se constituye con impuestos, con tributos. Bueno, entonces, yo no es que sea un entusiasta ni de Hayek, todo lo contrario, ni de esa propuesta, que claro, en realidad, si votamos cada 15 años, pues, bueno, la verdad uno se ha olvidado. Pero alternativamente estaba la propuesta. En Roma, por ejemplo, la votación era anual. Cada año se elegían los cónsules. No era una democracia, pero bueno, era un sistema electivo. Y cuando tiene lugar la revolución liberal, que ahora confundimos liberalismo con democracia, pero no hay que olvidar que el general George Washington dijo que el peor régimen era la democracia, el primer presidente de los Estados Unidos de América. Y entonces democracia se entendía sufragio universal. El sufragio entonces era censitario, votaban solo los ricos, los afortunados, porque se considera que era quien tenía fortuna, pues también tenía cultura y sabía distinguir, los demás eran ignorantes y no podían tener criterio para votar. Bueno, pues cuando empieza la reivindicación democrática, por ejemplo en Inglaterra, el movimiento cartista, que fue un movimiento obrero, pero cuya reivindicación esencial era el sufragio universal, o sea, la democracia, pero ellos pedían elección anual. Si la elección es anual, evidentemente el elector lleva cuenta a lo que hace el elegido. Pero la experiencia nos demuestra que la naturaleza humana es tal que a los 4 años ya nos hemos olvidado de qué nos habían prometido. Entonces, cuando se dice, nosotros respondemos ante el pueblo que en las próximas elecciones puede mandarnos para casa. Sí, pero claro, el problema está en que lamentablemente el pueblo en las próximas elecciones se ha olvidado y solo atiende a lo que ahora se le ofrece. Pero lo que ahora se le ofrece tampoco lo entiende, porque no lee esos programas. Entonces, hoy, en el mundo de hoy, ¿de qué depende la democracia? Esencialmente de la publicidad preelectoral, los debates televisivos. Los debates televisivos no son debates, se llaman debates, no tienen nada de debates, no son las cuestiones disputadas de la escolástica, son ejercicios de retórica en los cuales le van a ganar no el que tenga razón, no aquel que presente mejores argumentos, sino el que tenga mayor rapidez, mayores reflejos, eh, mm, palabras o frases más agudas, al que tenga mayor destreza para sacar de sus casillas al contrincante. Y por último, en sistemas como el español y muchos otros de presunta representación proporcional, que no lo es, se vota por listas cerradas y bloqueadas, lo cual quiere decir que se vota a partidos y no a individuos. Entonces hay una propuesta en España que circula, que por supuesto no se ha llevado a cabo ni se llevará, y es que las listas sean abiertas. Porque yo cuando estuve afiliado a una de las formaciones que se presentaban en elecciones, Izquierda Unida, examinaba la lista, la candidatura, y veía en ella unos cuantos indeseables e impresentables que yo había conocido. Entonces yo no puedo votar una lista con esa composición, por mucho que esté afiliado a esa formación. Entonces, si por lo menos hubiera podido
eliminar esos nombres, pues tendría una cierta libertad como elector. Pero a esa propuesta de listas abiertas se ha contestado que, mm, que eso de- dejan, le quita el poder al aparato del partido, que es el que selecciona, porque no hay que olvidar que esta democracia de representación proporcional es el poder de los organizados sobre los desorganizados. Entonces, el poder es de los aparatos. Entonces he dicho, sí, usted quita el poder a los aparatos y se lo da a las televisiones, a los medios de comunicación más potentes, que son los que van a airear, a dar prestigio, a hacer propaganda, en definitiva, de unos y otros. De manera que al final el elector, que no conoce a casi nadie, pues si acaso votará a los que eh, den a conocer los medios de comunicación. Por otro lado, en la democracia convencional se constituye un oligopolio de dos, tres, cuatro, cinco partidos y es dificilísimo, casi imposible, que otros se cuelen, logren entrar. A veces sucede, como en España, esa formación que llaman Podemos irrumpió por la crisis económica del 2008. Fue tal el descalabro, fue tal el descrédito que logró colarse. Pero en definitiva, logró colarse no para traer algo nuevo, sino para ser un apéndice de uno de los dos grandes bloques. De manera que eso lo vemos en Estados Unidos. Desde 1830 para acá, solo ha habido presidentes del Partido Demócrata o del Republicano, que se parecen como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Es decir, claro, tienen pequeñas diferencias y esas las exacerban, creando un clima incluso, así se diría, de guerra civil. Pareciera que estuvieran enfrentados en eso, en que el uno quisiera capitalismo y el otro comunismo. No, lejos de eso. Están en lo fundamental de acuerdo, pero son ellos dos. Hay un tercer partido, que es el Partido Libertario, que ha logrado algún escaño en algún estado, pero que en el Congreso de Estados Unidos, que yo sepa, está ausente. Bueno, es una fuerza decorativa. Por por todo eso, la democracia, y por mucho más, la democracia no tiene, no merece esa aura de prestigio y de legitimidad. Y por otro lado, hay veces que regímenes no democráticos, incluso conservadores, son mejores desde el punto de vista del bien público. Por ejemplo, en Túnez, donde reinaba la dictadura de Ben Ali hasta el año 2011, que fue derribado por lo que se llamó Revolución de Jazmín, bueno, una denominación impropia, por una amplísima oleada de manifestaciones y finalmente el ejército no se atrevió a reprimirlas y Ben Ali tuvo que irse. Lamentablemente vino la democracia con elecciones, las ganó, por supuesto, quien tenía que ganarlas, es decir, el partido religioso, con una mayoría relativa, y el, el país ha ido a peor. La seguridad social ha ido a peor. Los servicios públicos han ido a peor. El desempleo forzoso es mayor. El país es más pobre. La economía es más precaria, más en declive. Entonces, decir, sí, bueno, ahora han vuelto otra vez a otra dictadura, porque es lo mismo que pasó en Egipto y en otros sitios. De manera que decir, ¿por qué ha venido democracia? Todo se ha solventado o se va a solventar, pues muchas veces, o algunas veces, empeora la situación. Eh, en el propio Ecuador, no hay que olvidar que a veces han sido dictaduras militares las que han traído progresos, como empezando por la Juliana
1925, que introdujo la seguridad social y la legislación laboral, que no existían con el régimen liberal alfarista, o la de el general Guillermo Rodríguez Lara, cuando viví en el Ecuador la primera vez, que no es que hiciera mucho, hizo poco, pero algo. Por ejemplo, obligó a que las empresas que explotaban el petróleo eh, invirtieran en la industrialización del país. Bueno, eso es algo, pienso yo. Hizo una pequeña reforma agraria, pequeña, pero bueno, eso es algo. Bueno, pues muchas veces eh, no son los regímenes democráticos los que introducen reformas. Y por otro lado, ya al margen de estas consideraciones y otras, voy a, voy a hacer eh, un balance de los intentos que se han hecho en América Latina en, en los últimos 30 años para, por vía electoral, lograr el gobierno y a través del gobierno unas reformas de carácter avanzado. No digo tan avanzadísimo como lo que yo soñaría de una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, pero algo más favorable a, a los sectores populares más desfavorecidos. En Haití, el presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido fraile salesiano anteriormente, ganó dos veces la presidencia por abrumadora mayoría. En 1991 fue desalojado del poder por un golpe militar y al volver a ser elegido, en 2004 fue desalojado del poder por la intervención de Francia y Estados Unidos. El presidente Hugo Chávez, que si mal no recuerdo, ganó las elecciones presidenciales en el año 98, 1998, unos poquitos años después, en el 2002, fue derribado por un golpe militar con apoyo de la Embajada norteamericana, que tomó el poder y con apoyo de la patronal, del empresariado, ese régimen militar duró 24 o 48 horas, porque otra parte del ejército contraatacó, pero fue el ejército. Fue gracias a que como Chávez era un militar, una parte del ejército lo apoyó y lo restableció. Sin embargo, ese régimen chavista de Venezuela ha tenido, lamentablemente, el programa de transformación social no lo ha llevado a cabo. Y finalmente, como le han hecho la vida imposible la oligarquía interna y el acoso internacional, sobre todo norteamericano, lejos de que el país haya mejorado, pues la verdad es que todos sabemos cuál ha sido la lamentable situación a que ha sido llevado. En el año 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya intentó unas leves reformas sociales y fue derribado por el Congreso con apoyo de, de los militares. En el año 2012, el presidente paraguayo Fernando Lugo, también con un pretexto, fue derribado por el Congreso anticonstitucionalmente. En el año 2019, Evo Morales, que ciertamente Evo Morales, bueno, yo disto de apoyar sobre todo su ideología de la Pachamama y a veces que un poco ridícula y muchas de sus ideas y de sus gestos, y él había cometido un grave error volviéndose a presentar a las elecciones. Pero bueno, en vez de ser el electorado, era muy dueño de no votar por él, pero en vez de ser el electorado, fueron los militares y el empresariado el que lo derribaron, lo hicieron huir del país, y aunque ahora ha vuelto al país un hombre de su misma tendencia, que es Luis Alberto Arte, pero ya muy, muy, muy descafeinado. Ya lo que tenía de progresista Morales, bueno, pues ahora queda la cuarta parte, o un tercio, por parte de Arce. Podemos seguir en el año 2019, perdón, 2016, Dilma Rousseff, que ya había, bueno, ya era la heredera de Luis Ignacio Lula da Silva,
Lula da Silva había llevado a cabo una política caritativa con la Bolsa Familia, había reducido las desigualdades en el país más inigualitario del mundo, que es el Brasil. Bueno, pero tampoco había llevado a cabo una política progresista, menos aún Dilma, que, que fue una política tibia, pero esa política tibia se vino abajo por el golpe de Estado de 2016. Y finalmente, el año pasado, 2022, el presidente peruano, Pedro Castillo Terrones, derribado anticonstitucionalmente por el Congreso con apoyo del ejército, e inmediatamente encarcelado, como sigue encarcelado. Entonces, se me puede responder que, bueno, con todo ahora Lula ha sido reelegido, en Chile está Gabriel Boric y en Bolivia está Luis Alberto Arce. Bien. Ahora, Gabriel Boric es una izquierda, llamémosla así, que no tiene nada que ver con la izquierda histórica de temas laborales, sociales. Es la izquierda posmoderna del aborto, el, la ideología de género, el trans, el, el ultrafeminismo, todo ese tipo de reivindicaciones posmodernas que serán defendibles o indefendibles, cada cual tendrá su opinión. Yo soy muy conservador en todos esos temas, lo reconozco, pero, pero en todo caso no, por ahí no se va a una sociedad con menos desigualdad social, ni siquiera con las limosnillas, porque la nueva izquierda lo que añade son limosnillas. No, lo que hay que dar es a todos la posibilidad de ganarse la vida digna y honradamente con su trabajo y unos servicios públicos. Eso es lo que hace falta en camino a esa sociedad que yo desearía. Pero, bueno, Lula ha vuelto a la presidencia brasileña, sí, pero ¿quién lleva de vicepresidente? Geraldo Alckmin, un eh, neoliberal, capitalista totalmente, y bueno, ojalá me equivoque, pero mucho me temo que pasado un año o dos echen abajo a Lula con un pretexto u otro y quien se quede con el sillón presidencial sea este Armin. Y en Bolivia, este hombre Arce, pues ya he dicho que, que no, que lo que tenía Evo Morales, que tampoco era extraordinario, pero bueno, el movimiento eh, como es hacia el avance, ¿no? El más, bueno, pues de la visión inicial a lo que tiene ahora, todo eso que se llamó el, eh, el socialismo del siglo XXI, pues ya vemos en qué ha quedado. Y podría mencionar el caso del Ecuador, pero bueno, vemos en definitiva cuál ha sido el resultado de los intentos muy bien intencionados, posiblemente muy bien encaminados, en mi humildísima opinión, del presidente Correa, pero finalmente todo eso, qué sucesor tuvo, qué, qué continuidad tuvo y en qué acabó todo. Es verdad que ahora acaba de haber una consulta electoral con un resultado positivo, pero bueno, falta por ver qué sucederá. Bueno, y si no creo en la revolución y no creo en la reforma, ¿en qué creo? Creo en la evolución. Pero la evolución no es la reforma. La evolución es la cultura, el cambio de la cultura. Es lograr que la sociedad vaya asumiendo un ideal de transformación social. Y en la medida en que eso se logre, no a corto ni quizá a medio, pero sí a largo plazo, eso influye forzosamente en que los gobernantes, democráticos o no democráticos, pero sí en ese sentido quizá más los que tienen que contar con el electorado, den pasos hacia un cambio social. Eh, por tanto, yo creo en la evolución a través de la cultura, a través del cambio de ideas, y añadiría quizá un aspecto más. Ya he hablado en sesiones anteriores de que uno de mis grandes inspiradores de hoy
es el científico social o historiador, digamos, historiólogo, diría yo, Peter Turchin. Y Turchin tiene una teoría muy interesante de lo que él llama la selección cultural. Él sigue a Darwin. Para Darwin hay una selección natural, es decir, se producen mutaciones biológicas imprevisibles, aleatorias, y aquella especie, subespecie o rama que ha experimentado una mutación idónea para el medio persiste. Y la que ha experimentado una mutación perjudicial para su adaptación al medio perece. Es la selección natural. Bueno, pues Turchin piensa que desde el momento en que se han constituido grandes grupos humanos territorialmente diferenciados en los estados, se produce entre ellos un estado de mutua desconfianza, de competición, de lucha pacífica o más frecuentemente bélica, y cada uno tiene que mejorar internamente para ser más fuerte que el otro. Y de ese modo hay una evolución hacia mejor que está marcada por la evolución, por la evolución cultural, por la selección cultural, perdón. Y él ve un ejemplo de eso, yo le doy toda la razón, en la Guerra Fría. La Guerra Fría, una guerra entre el Occidente y el bloque soviético, bueno, pues el Occidente, que fue el que ganó, porque era muchísimo más fuerte, pero no le bastaba ser muchísimo más fuerte económicamente, en recursos materiales, técnicamente, eh, mm, militarmente, sobre todo. No, no le bastaba con eso, sino que además, para contrarrestar la supremacía moral de una sociedad como era la soviética y en menor medida las otras del bloque del Este, más igualitaria, mucho más igualitaria, para contrarrestar eso, desarrolló las políticas de, bueno, de lo que se llama en Estados Unidos el welfare, eh, o social justice. No hay que olvidar cuándo se estableció sobre todo eso en Estados Unidos, que fue con el presidente Johnson, en plena guerra de Vietnam, cuando estaba lanzando aquella guerra espantosa de Vietnam, que sigue produciendo muchísimos muertos por el napalm, por todo lo que sabemos. Bueno, pues internamente promovió una reforma que no se consumó, pero en fin, estableció todos los programas de caridad pública, en cierto modo, pero, eh, pero en definitiva ha sido eso, por esa competencia. Y yo pienso que eso tiene que seguir produciéndose en eh, en la selección cultural, en la enemistad entre diferentes países y bloques. Cada uno, quiera o no quieran, sus gobernantes, tiene que ser llevado a reducir las desigualdades y a introducir sistemas de reparto, de propiedad, de redistribución menos inigualitarios. Ya, gracias, querido Lorenzo. Me queda una pequeña duda. Si es que, por una parte, tú crees que es evolución cultural, estamos hablando de algo colectivo, pero por otra parte hay que cambiar la mente de los individuos. ¿Cómo podríamos salir de ese círculo de que o se cambia primero los individuos, luego la sociedad, o primero la sociedad, luego los individuos, o es algo simultáneo? Y por favor, ¿podrías brevemente aclarar mi duda? Bueno, pues no, yo creo que primero la sociedad y luego los individuos. Es decir, primero hay que conquistar en la medida de lo posible. Yo sigo a Gramsci, al marxista italiano Antonio Gramsci, en sus Quaderni del Carcere, que una obra muy dispersa, muy eh, poco coherente, pero en la cual hay apuntes muy interesantes, y uno de ellos es la lucha por lo que él llama la hegemonía ideológica o cultural. Y yo creo que hay que conquistar ciertas fortalezas de, para imponer, bueno, para imponer, para lograr que prospere esa cultura.
por ejemplo, universidades, centros de investigación, think tanks, uso la palabra inglesa porque no sé exactamente cómo decirlo en español, foros, ámbitos, y claro, eso también lo hacen individuos, porque los think tanks están constituidos por individuos y las universidades también, pero yo creo que hay que orientarse a influenciar sectores de opinión con influencia social y que solo así, indirectamente, eso podrá repercutir en la masa de los individuos. Si queremos cambiar la sociedad con una prédica, con un sermón, predicando con altavoces, yendo por la calle con altavoces o repartiendo folletos en las paradas de autobús para que la gente, como digamos, a lo testigo de Jehová, ¿no? Visitando los hogares casa por casa y llevándoles la buena nueva. Yo creo que ese tipo de conducta o de propaganda no tiene resultado. Ya, perfecto, querido Lorenzo. Pasemos a una segunda temática y es la cuestión de la filosofía del derecho. Sabemos que desde el materialismo histórico o el marxismo en general, el derecho no es más que una superestructura de la base económica y que apareció con la división de clases y desaparecerá en el futuro comunismo. Cada modo de producción ha tenido su propio derecho. En este aspecto, me parece que tu propia posición se aleja muchísimo de lo que es el marxismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, por favor? Sí, ahí evidentemente que me alejo totalmente, porque el marxismo considera que el derecho es una normativa impuesta por la clase dominante y que tiene valor mientras esa clase siga dominando y por tanto a cada modo de producción le corresponde una clase dominante y por tanto un derecho. Y eso, eh, vamos, Marx y Engels no se interesaron por el derecho. Dijeron alguna cosa por aquí y por allá, pero vamos, no, ninguno de los dos había estudiado absolutamente nada derecho ni mostraron en sus lecturas. Se ve que no mostraron interés por el derecho. Sin embargo, por ejemplo, en Rusia sí hubo escuelas de derecho marxistas, siempre partiendo de estas ideas que acabo de mencionar, que tuvieron, bueno, yo no voy a entrar ahora en la polémica, hay, hay una, primero prevaleció la opinión de Paschucanis, sobre cuya filosofía jurídica hay un libro en español de Remigio Conde, del año, creo, 1990, Paschucanis y la Escuela Soviética del Derecho, y eh, fue reemplazada por la visión de Dyshinsky, que paradójicamente se acercaba a la que en Occidente en ese momento estaba también prevaleciendo en los años 30, que era la de Kelsen. Es curioso que desde horizontes tan alejadísimos y desde puntos de partida tan extremadamente incompatibles como los de Kelsen y Wyszynski, sin embargo, los dos proponen un positivismo normativista. Lo que cuenta el derecho está constituido por la norma escrita impuesta por el legislador, con la diferencia de que Wyszynski decía norma que corresponde a los intereses de la clase dominante y a un modo de producción. Lo que pasa es que eso, bueno, habría que matizarlo un poco en la medida en que al mismo tiempo, en el año 36, se promulga la nueva Constitución soviética que, que, que considera que ya no hay clases antagónicas y, por tanto, eh, la dictadura del proletariado ya, de hecho, no es exclusivamente el poder de una sola clase, sino de todas las clases laboriosas, o sea, de todo el pueblo. Pero bueno, aunque no se formuló así. Y eh, más, eh, más recientemente hay un eh, profesor norteamericano de origen nigeriano que se llama Olufemi Taiwo, que en 2015 ha publicado una obra, Legal Naturalism, A Marxist Theory of Law.
Y sostiene curiosamente algo que yo digo, y es que hay un derecho natural. Y esto puede resultar muy extraño. Lo que pasa es que él dice, ese derecho natural, lejos de ser inmutable, es mutable. Es mutable según el paso de un modo de producción a otro. Ahora bien, para el futuro habrá derecho o no, porque claro, el derecho está vinculado al Estado y como todo marxista, que se precie de serlo, cree que el futuro comunista será un futuro, por lo menos en un comunismo avanzado, será una sociedad sin Estado, pues también será una sociedad sin derecho. Y claro, yo creo que no, yo creo que el, el derecho se constituye, ante todo, por unas normas de derecho natural que existen por el mero hecho de que exista una sociedad humana u otra, se rige por un axioma, que es el del bien común, se conjuga en una serie de postulados de coherencia lógico-nomológica para que el entramado de normas goce de un mínimo de congruencia, de cohesión, y que luego se desarrolla por la normativa positiva de la autoridad. Y como yo creo que no habrá sociedad sin Estado, pues creo que no habrá sociedad sin derecho. O sea que sí, efectivamente, ahí es donde yo creo que hay una de las mayores diferencias entre mi punto de vista actual y el marxista. Mm, Con un añadido, y es que yo no creo tampoco que haya salto jurídico entre una formación social y la siguiente. La prueba es que los constructores del derecho soviético empezaron por abrogar todas las leyes del zarismo. Bueno, pues claro, inmediatamente tuvieron que restablecerlas porque, y las fueron modificando. Y de hecho lo que hicieron guardaba con la legislación anterior no pocas similitudes. Ellos querían haber hecho un ordenamiento jurídico total y radicalmente diferente. Y no lo fue, no lo fue porque hay constantes jurídicas que, que se van transmitiendo, se van transformando, se van modificando, van evolucionando, pero eso no implica en ningún momento un corte total. O sea que el paso. La Revolución Francesa intentó algo parecido, pero de nuevo no pudo. Y cuando en el año 1802 promulgó la República Francesa el Código Civil, que ha servido de modelo al derecho civil ecuatoriano, español, italiano, belga, holandés, muchos otros. Cuando promulga ese Código Civil, está inspirado en la tradición del derecho civil de la monarquía, con cambios importantísimos. Pero, por ejemplo, los mayorazgos se suprimen, el, se conceden derechos a la mujer que no tenía en el antiguo régimen. Bueno, hay un cambio, hay cambios, pero no hay un salto, no hay una ruptura. Lorenzo, una pequeña pregunta que surge con tu respuesta. Que me parece que en algún otro lugar tú dices que el derecho natural también es histórico. Y si no recuerdo mal, crees que el propio Santo Tomás admitió la historicidad o, bueno, el cambio a través de los tiempos del derecho natural. ¿Podrías tú, por favor, brevemente aclarar este punto? Sí, como no, en el caso de Santo Tomás lo que dice es que el derecho natural tiene unos primeros principios y esos primeros principios, bien común, que la ley sea una ordenación racional para el bien común promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad, bueno, pues de ahí se deducen consecuencias o conclusiones. Las unas se deducen enseguida, es decir, que hace falta un pequeño razonamiento para llegar a ellas. Esas son inmutables. Otras conclusiones que hace falta una mayor reflexión o que hace falta introducir premisas fácticas que cambian en el curso de la historia, eso siendo derecho natural, sin embargo, es mutable. Entonces, mi tesis es similar. El núcleo del derecho natural es similar, no igual. El núcleo del derecho natural es inmutable, pero ¿qué consecuencias
se deduzcan de ese derecho natural depende de los hechos históricos, del entorno histórico-social, porque uno de los axiomas o postulados del derecho natural, según lo concibo yo, es que cuando es preceptivo que, dado un supuesto de hecho, se siga una consecuencia jurídica, entonces, en presencia de ese supuesto de hecho, se sigue la consecuencia jurídica. Pero claro, el supuesto de hecho del año 1023 no es el mismo que el supuesto de hecho del año 2023. Y el supuesto de hecho de Noruega no es el mismo que el supuesto de hecho de Nigeria, por ejemplo. Entonces, también creo que no en su núcleo, pero sí en sus consecuencias o conclusiones, el derecho natural tiene esa mutabilidad. Gracias, querido Lorenzo. Sabemos que el ámbito normativo tiene dos vertientes, por una parte el derecho, por otra parte la ética. Entonces, pasemos a este segundo aspecto de las normas. Sabemos que el marxismo, o por lo menos que yo sepa, no ha desarrollado una ética en sentido estricto, y tú, por una parte, te sientes a veces escéptico o dubitativo, reservado con respecto a una ética o moral, pero por otra parte, estás convencido de que hay un orden axiológico objetivo del cual se podrían derivar ciertas normas para nuestras relaciones, tal vez en el ámbito privado. Entonces, ¿no crees tú que cuando hablamos de ética, tú estás en alguna medida cercano a la posición del marxismo? ¿Cómo resolverías tú esta paradoja que encuentro yo en tu pensamiento? No, no estoy del lado del marxismo, porque el marxismo dice lo mismo. De hecho, Marx y Engels hablan de la moral en alguna ocasión. Y lo que dicen es que cada sociedad tiene su moral. Y dentro de cada sociedad, cada clase enfrentada tiene su moral. Los obreros no tienen por qué seguir la moral del burgués. Y la sociedad socialista no tendrá, y más aún la comunista, no tendrá por qué seguir la moral de la sociedad actual, capitalista. O sea, en lo que dicen, vamos a ver, nunca elaboran una teoría de la ética, ni Marx ni Engels, pero en lo que dicen por aquí o por allá, lo que se desprende es más que eh, eh, la negación de la ética, un relativismo ético. Y yo no soy relativista. Personalmente, como opinión personal, yo estoy convencido de que existen el bien y el mal, de que hay un orden axiológico eh, objetivo, no solo en lo concerniente al bien común, sino en otros ámbitos. Yo estoy convencido de que traicionar a un amigo es eh, execrable y está mal, independientemente del daño o no daño que pueda causar al bien público. Bueno, por tanto, yo estoy convencido de eso. Ahora, el- lo que mis formulaciones, que han sido variables, titubeantes y quizá alguna de ellas confusa en estos últimos años, lo que he querido yo recalcar es que el derecho no es moral. El derecho natural no es moral. Es un orden axiológico, como lo es la moral, que usa denominaciones similares, al menos en parte, o iguales, debido o indebido, lícito o ilícito, pero que la licitud moral y la licitud jurídica pertenecen a ámbitos diferentes. Y hoy diría algo que creo que todavía no he dicho en ninguna de mis publicaciones, y es que ciertas conductas jurídicamente obligatorias, incluso según el derecho natural, pueden ser moralmente ilícitas. O sea que puede haber circunstancias, me acerco a Maquiavelo, ¿verdad?, que consideraba que la virtud privada y la virtud pública se podían contraponer, porque la virtud pública para él era lo favorable al Estado. Bueno, yo no digo al Estado, yo digo al bien común, pero es posible que el bien común, eh, podría poner ejemplos, pero no quiero alargar el asunto. Entonces, como lo que yo he querido recalcar es que el orden axiológico ético y el orden axiológico jurídico, incluso jurídico natural, son diversos, pueden no coincidir, pueden incluso colisionar,
Entonces, por eso he tenido esas formulaciones, tratando de decir, alguien puede estar de acuerdo con mi teoría del derecho, con la visión lógica del derecho, incluso si es un escepticista moral, un no cognitivista moral o un no realista moral, o un nihilista moral, digamos, como John Mackey, que consideraba que no hay moral, los enunciados morales son falsos. Otros lo que dicen es que carecen de sentido, el positivismo lógico, el empirismo lógico, o que son expresiones desiderativas o exhortaciones. Bueno, hay otras variantes un poco más atenuadas, el constructivismo moral, en que más o menos kantiano, ¿verdad? Que hay un algo de suyo, pero incognoscible, sobre lo cual nosotros construimos un orden, un orden moral. Bueno, mm, eh, al decir que Marx y Engels tienen esta concepción de la moral, yo me refiero al Marx maduro, porque, por ejemplo, hay una obra de Rodney Ether del año 1990 que ha sido reeditada por Princeton University Press en el año 2014, que se llama Marxism, Morality and Social Justice. Marxismo, moralidad y justicia social. Y Peffer dice que atribuir a Marx el nihilismo ético o el relativismo ético es verdad que se funda en una serie de asertos ocasionales de Marx y de Engels, pero que si analizamos sobre todo la obra temprana de Marx del año 1842-43, vemos afirmaciones rotundas, hasta 44, afirmaciones rotundas de un realismo ético o moral, o sea, de un cognitivismo moral, la afirmación de que algo va contra un sagrado derecho humano, bueno, que algo es intrínsecamente inmoral. Afirmaciones, sí. El problema está en que yo no soy buen conocedor de la obra temprana de Marx, nunca le dediqué mucha atención, la verdad, en parte me resultó indigesta, lo reconozco incluso cuando era marxista, pero claro, está hablando del Marx de cuando tenía 23, 24, 25 años, y del Engels que tenía 21, 22. Yo pienso que el manifiesto del Partido Comunista de 1848 es un parteaguas y que marxismo es lo que viene después, no lo anterior. Entonces, claro, yo soy un poco escéptico con respecto a Pfeffer. No es el único, hay un marxista que no sé si ha fallecido o no, porque hace tiempo que no sé nada de él, canadiense, Kai Nielsen, que desarrolla una visión más o menos marxista, marxoide, neomarxiana, dentro de la filosofía marxista, y que escribió en 1981, hace ya tiempo, claro, 42 años, Marx and Morality, y, y defiende también una visión. Anteriormente, el que fue mi profesor, José Luis Aranguren, publicó un libro, El marxismo como moral, muy extraño, él era profesor de ética. Bueno, yo no he leído ninguno de estos libros que estoy citando, he hecho más que ojearlo, o sea que no puedo decir. Y hay otro autor que quiero mencionar muy interesante, que es Gerald Cohen, el que publicó su gran interpretación teleológica del materialismo histórico, aunque luego se apartó de eso y fue por otro camino, que sostiene lo siguiente, y es que Marx cree que él no, no es un moralista. Marx considera que él mismo no cree en la moral. Por eso, cada vez que se justificaba la revolución o el movimiento obrero o la aspiración al comunismo por la justicia, el bien de la humanidad, el, o cualquier otro ideal, él se reía sarcásticamente. Decía que esas justificaciones moralistas podían darse para todos los gustos y también los del otro bando podían decir que, es más, Marx llega a decir en un momento dado, ¿quieren justicia? Pues miren, en el capitalismo lo justo es la explotación, porque los medios de producción son del dueño, son del capitalista, y por tanto, que el beneficio se lo apropie él y que no deje al obrero
más que lo imprescindible para no morir de hambre, eso es lo justo. Es justo en el capitalismo. Bueno, pues lo que dice Cohen es que Marx piensa que él mismo no es un moralista, pero que en realidad sí lo es. Es decir, está equivocado en la propia concepción que tiene de su teoría. Porque si seguimos escarbando en el Capital, en otra serie de obras de la madurez, por aquí y por allá, ocasionalmente, aunque él diga esta inicua explotación o esta abominable eh, acumulación primitiva, en fin, que emite juicios de valor. Bueno, para mí quien elabora una teoría ética marxista es Lenin, que dice, eh, se pregunta a sí mismo, pero ¿es que los marxistas tienen una teoría ética? Y contesta, claro que sí, con esa rotundidad y de su estilo, sin rodeos, sin ambajes. Claro que sí. Es bueno lo que favorece la revolución proletaria y es malo lo que la perjudica. Claro, esa es una versión del utilitarismo de Bentham. Es bueno lo que eh, incrementa, lo que coadyuva a la máxima felicidad del máximo número y malo lo que no contribuye o perjudica a la máxima felicidad del máximo número. Lo que pasa es que para Lenin, la clase opresora, la clase oprimida, no tiene nada que ver, son consustancialmente, esencialmente, existencialmente enemigas y por tanto la máxima felicidad del máximo número, poniendo por igual en ese número a explotados y explotadores, eso es inadmisible. En lugar de la fórmula de Bentham, propone la otra. Ahora, claro, bien, ¿qué pasará en la sociedad futura, donde ya no habrá explotadores ni necesidad de revolución proletaria? A esa pregunta no contesta. Eso queda ahí. Ya, gracias, querido Lorenzo. Pasemos a otra temática, la penúltima, que tiene que ver con las relaciones internacionales. El marxismo-leninismo está aquí a favor de un internacionalismo proletario y luego de la coexistencia pacífica del bando socialista y capitalista, el- ¿crees tú que hay una teoría clara y coherente en el marxismo sobre la guerra y la paz? ¿Y qué piensas tú al respecto, por favor? No, el marxismo no tiene ninguna teoría, absolutamente ninguna, coherente sobre la guerra y la paz. Marx decía que las guerras son justas o injustas no por quien agrede y quien es agredido, no por ser guerra ofensiva o defensiva, sino por qué clase social la lleva a cabo y si es beneficiosa para para el avance de las fuerzas productivas y para el fortalecimiento de la clase llamada a suceder a la actual clase dominante. Eso lo llevó a posiciones que hoy serían poco populares. Por ejemplo, cuando estalla la guerra franco-prusiana en agosto de 1870, ciertamente quien declaró la guerra fue el emperador de los franceses, Napoleón III, pero el verdadero incitador y provocador de la guerra fue el reino de Prusia y concretamente el canciller Otto von Bismarck, que indujo de una astucia maquiavélica insuperable y de diabólica, podríamos decir, eh, engañó a Napoleón III para inducirlo a declarar la guerra. Bueno, pues curiosamente, Marx y Engels se pronuncian a favor de Prusia, que era el verdadero agresor, y desean el triunfo porque va a ser bueno para la unificación alemana, que es positiva para el crecimiento de las fuerzas productivas y para que se fortalezca el proletariado, en ese marco, el proletariado alemán. Bueno, pero no tienen ninguna teoría de por qué hay guerras. La abrumadora mayoría de las guerras a lo largo de la historia no, no son entre clase avanzada y clase rezagada o
o clase revolucionaria y clase contrarrevolucionaria. Son entre las propias clases dominantes entre sí, feudales contra feudales, burgueses contra burgueses. Bueno, el primero que tiene una explicación es Lenin, como ya lo veíamos, en el año 1916, con su obra sobre el imperialismo, pero es solo para las guerras imperialistas. Ahora resulta que las guerras imperialistas han sido terribles en el siglo XX, desde luego, pero todo el siglo XX se ha visto ensangrentado por muchísimas otras guerras no imperialistas, no imperialistas. Por ejemplo, en América Latina, la guerra del Chaco, la terrible guerra del Chaco hoy olvidada, entre 1932 y 36, entre Paraguay y Bolivia. Las tres guerras entre Perú y Ecuador. Todos conocen, claro, la más importante, la de 1941, pero vamos, estaba yo viviendo en el Ecuador cuando tuvo lugar la segunda, la de 1981, lo que se llamó el conflicto de la cordillera del Cóndor, y luego finalmente una quizá de menor envergadura en los años 90. Bueno, hubo una pequeña guerra, un conato de guerra entre dos tiranías militares, Chile y Argentina, en el año 1978 por disputándose el Cabo de Hornos, es decir, las fronteras en Tierra de Fuego. Hubo un encuentro militar, pero eh, su santidad el Papa intervino y logró su mediación a favor de Chile. Podría citar muchísimas otras guerras, 4 guerras entre la India y el Pakistán, países hermanos, que fueron artificialmente divididos por el colonialismo británico en 1947. Pues desde el 47 para acá, 4 guerras, nada menos. Eh, la- lo- eh, Recordemos aquella guerra de los 6 días entre, no, de las, no 6 días, mm, como se llamó, de 24 horas duró entre el Ecuador y Honduras, la guerra del fútbol, que se produjo a favor de un incidente eh, de un encuentro de fútbol. Una pequeña guerra en 1976 entre Egipto y Libia, y en África muchísimas. Porque claro, en África han dicho, bueno, ¿qué fronteras vamos a tener? Siguen el mismo principio que cuando la independencia de Hispanoamérica, teóricamente, todos abrazaron el principio uti possidetis iure ita possidetis. Según poseéis de derecho, seguir poseyendo así. ¿Y cuál era ese derecho? Las delimitaciones que hubiera marcado la corona española. Amigo, ¿cómo saber exactamente cuáles eran? Ese principio no se ha respetado en absoluto. Entonces, bueno, para empezar, recordaba el otro día la guerra hoy olvidada entre Nueva Granada y el Ecuador de 1830, en la cual el Ecuador perdió nada menos que Pasto y Popayán. Todavía en el atlas de mi abuelo, que lamentablemente yo no he conservado, del año 1910 aproximadamente, en el mapa de América del Sur, el Ecuador tenía frontera con Brasil. Bueno, pues ha pasado mucho desde aquello, ¿verdad? Y por supuesto recordamos la guerra del Pacífico entre 1879 y 83, en que Chile ocupó casi todo el Perú, se adueñó de una parte del Perú y sobre todo se adueñó de toda la costa boliviana, de donde obtenía el guano, entonces era muy importante. Después el salitre estaba ya en sus comienzos y hoy el litio. Bueno, entonces se puede decir, la- los marxistas siempre han dicho por el internacionalismo proletario. Voy a hablar del internacionalismo proletario. Siempre han dicho, bueno, las guerras entre capitalistas son por intereses suyos, de la clase capitalista, de un lado o de otro de la frontera, pero en ellas nada tiene que ganar. No son guerras que afecten a los obreros, porque, como dijo Marx, los proletarios no tienen patria. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Chile haya salido ganando, por ejemplo, frente a Argentina, adueñándose del estrecho de Magallanes, y por tanto
de la comunicación entre el Pacífico y el Atlántico, que una de las razones por las cuales Chile, que era poquita cosa, cuando estalló aquella guerra del 79, dominó al Perú, que parecía una potencia histórica muchísimo más fuerte, fue porque como controlaba el estrecho de Magallanes, controló todo el aprovisionamiento militar y eh, asedió, bloqueó al Perú, pero al Perú y a Bolivia, claro está. Pero ¿ha salido ganando Chile? Sí, ha salido ganando. Ha salido ganando adueñándose de Antofagasta y y del Atacama, de toda la costa eh, boliviana. Por supuesto que ha salido ganando. ¿Ha salido perdiendo Bolivia? Ha salido perdiendo, desde luego. Y Marx creía que no, porque pensaba que puesto que el salario está determinado por el valor de la fuerza de trabajo, es decir, por lo mínimo imprescindible para que el obrero no se muera de hambre, y esa era una ley férrea, una ley de hierro del capitalismo que conducía a la depauperación, bueno, pues que el país fuera un poco más rico no beneficiaba para nada al proletariado. Y esto, evidentemente, pues es un error por su parte, eh, es por las razones que ya hemos visto anteriormente sobre las leyes de la economía política. Las mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo, se determinan, se obtienen un precio en el mercado por un concurso de circunstancias, entre las cuales, claro está el regateo y la capacidad de negociación de unos y de otros, y no un valor subyacente inalterable. A este respecto recuerdo una palabra, una frase de un filósofo, vamos, un pensador, un escritor español, que yo no considero filósofo, José Ortega y Gasset, desde luego para nada santo de mi devoción, porque ni siquiera como escritor a mí me parece un buen escritor, no me gusta nada su estilo, pero bueno, si tiene tantísima fama es por algo, porque no deja de tener frases eh, con mucho bueno, pues bien inspiradas y oportunas y que salen al paso de problemas. Y en 1971, cuando se proclama la República, la Segunda República Española, con carácter social avanzado, y hay unos intentos, hay muchas huelgas, y dice Ortega que los obreros no se dan cuenta de que ellos serían menos pobres si España fuera más rica. Y en eso llevaba razón. Es decir, que un país más rico, aunque sea a regañadientes por parte de los gobiernos, de las élites, de las oligarquías, algo tiene que acabar redistribuyendo, algo tiene que implementar de servicios públicos por miedo, si es un régimen electivo, al electorado, y si no lo es, porque siempre hay riesgo de desórdenes, turbulencias, disturbios y hasta de insurrecciones o motines. De manera que efectivamente es así. Y en las guerras, los países derrotados salen peor parados que que los que vencen. Todo ese entramado de problemas, no, el marxismo no tiene ni tiene explicación de las guerras, ni se da cuenta de la repercusión que la victoria o la derrota pueden tener, ni tampoco comprende eso que Turchin llama la selección cultural, es decir, que para librar la guerra internamente un país tiene que buscar el consenso, la aquiescencia de su población, haciendo concesiones, buscando modos de organización más eficientes, perfeccionando sus fuerzas productivas. Eso no lo, no lo tiene, no aparece para nada en Marx, ni en Engels, ni en el marxismo. Y por otro lado, no se explica en el marxismo que haya habido guerras entre países socialistas. Estuvo a punto de estallar una en 1969 entre la Unión Soviética y China, nominalmente por unas islas del río deshabitadas, unas islucas o islotes del río Usuri. En realidad,
el problema era mucho mayor. Y posteriormente la guerra entre China y Vietnam de 1979, que duró varias semanas, causó pues, varios cientos de miles de muertos, si no estoy equivocado. Bueno, la cifra es posiblemente errónea, pero en fin, muchos muertos. Y ese tipo de problema no da solución ninguna el marxismo. Porque lo que no entiende el marxismo es que hay un bien público del país. La raíz del problema es que para el marxismo hay un bien de la clase obrera y un bien de la clase capitalista, pero no hay en absoluto un bien común de la sociedad. Claro, de ahí el origen de las guerras es ese, es que el bien común del Ecuador en 1830 colisiona con el bien común de Nueva Granada ese mismo año. Y así podemos decir de muchas otras. Las hay absurdas, como esa que he hablado entre Honduras y El Salvador. Eh, no queda claro qué intereses verdaderamente había. Hay guerras, sí, por la estupidez humana a veces desemboca, porque somos animales racionales hasta cierto punto, pero no hay que olvidar que también hasta cierto punto somos irracionales, en lo personal, en lo particular y en lo público. El internacionalismo proletario, aquí me planteas un problema muy fuerte que en este momento mm, me está llevando, no el internacionalismo proletario como tal, pero lo que podríamos considerar sucesor de él, me está llevando en este momento a una reelaboración de mi propia teoría. Marx y Engels y todos los marxistas invocan el internacionalismo proletario, pero nunca lo explican. Proletarios de todos los países unidos. La revolución es mundial. Bien, pero ¿qué derechos y deberes tiene un proletario alemán con un proletario peruano? Son proletarios de dos países que deben unirse, pero, pero eso ¿a qué conduce? ¿Qué, qué deberes uno por uno o las organizaciones obreras alemanas, los sindicatos alemanes, qué deberes tienen con los sindicatos peruanos o con los sindicatos nigerianos o argelinos? Bueno, yo ese eslogan del internacionalismo proletario no he visto que lo desarrolle ningún, ningún marxista. Y vagamente era un valor que vagamente se entendía, bueno, pues que eh, cuando, por ejemplo, había guerras imperialistas, los proletarios de un país no debían apoyar a su propia burguesía imperialista contra el país enemigo, también oligárquico, pero en definitiva los muertos, los que morían, los que quedaban lisiados, tullidos, desfigurados, ciegos, no eran los oligarcas, sino proletarios del otro país. Bueno, de manera que una plasmación concreta del internacionalismo fue la posición de Lenin en la Primera Guerra Mundial de que los proletarios de cada país deben luchar primero contra la burguesía de su propio país y no unirse a ella para la carnicería de tantísimos millones como murieron en aquella guerra, que como digo, lo peor quizá no son los millones de muertos, sino los muchos más millones de inválidos, tullidos, ciegos, bueno, y así sucesivamente. Bien, entonces, al salir del marxismo, y sobre todo al abrazar, cuando se produjo el viraje en mi investigación hacia el derecho, a mediados finales de los años 90, yo eh, vi la salvación, por decirlo así, en el derecho internacional público. Y me influyó mucho una frase de Noam Chomsky, que tampoco es un autor al que yo siga ni en lingüística ni en otras cosas, pero que también, si tiene tantísima fama, es porque es un grandísimo cerebro.
cuando dijo el derecho lo necesita el débil, no el fuerte. Cuando hay normas jurídicas, estas no amparan al fuerte, que no las necesita, porque para él le basta la ley de la jungla, sino al débil. Entonces, en el derecho público internacional, en su evolución a través del tiempo, yo vi un principio de civilización y de avance. Bueno, este, este pensamiento, la temática del derecho público internacional creo que cae fuera del ámbito de nuestra entrevista y no voy a entrar en ella. Pero yo en los últimos años he, he perdido esa confianza en el derecho público internacional. Primero, porque me he dado cuenta de que es inoperante, no ha impedido en absoluto la serie de guerras que se han sucedido, la Yugoslavia, Afganistán, Somalia, eh, Libia, Siria, etcétera, etcétera. Bueno, eh, de manera que no tengo confianza en una norma que de hecho queda sobre el papel, no tiene eficacia. Y por otro lado, esto desde la escritura no la escritura, la preparación de la visión lógica del derecho, mi segunda tesis doctoral, la jurídica, de Juris Lógica, yo situé en la cúspide del derecho natural, el axioma del bien común, que cuando hablamos de un Estado es el bien público, pero eso supone que existe un Estado, una comunidad, una sociedad. Ahora bien, ¿existe una sociedad mundial? Pues en, un, en uno de mis primeros escritos sobre el problema de la inmigración, soy un firmísimo defensor del derecho de todos los seres humanos a emigrar e inmigrar a cualquier país, con la única limitación de que sea posible y no se produzcan unas consecuencias prácticas deletéreas. Por ejemplo, todos los ecuatorianos tienen derecho a ir a vivir a Manta, porque es un derecho constitucional de cada ecuatoriano escoger su domicilio dentro del país. Supongamos que todos los ecuatorianos decidieran irse a vivir a Manta. ¿Qué pasaría? No caben, se produciría un colapso, habría que proclamar un estado de emergencia, suspender las garantías constitucionales. Es decir, que aunque de suyo sea lícito que todos vayan allá, podría poner Quito y Guayaquil, que son bastante más amplios, pero tampoco darían esa cabida, como es obvio. Y afortunadamente no sucede así. Bueno, pues yo sostengo que todos tienen derecho a ir a vivir al Ecuador, a Alemania, a Rusia, a China, a España, si bien, en ciertos casos, por razones de posibilidad material, se puede suspender el ejercicio de ese derecho. Y, por supuesto, por otras razones, y es que el inmigrante sea un individuo perjudicial para la sociedad, un malhechor. Bien, eso eh, hay unos ciertos límites como tantos otros derechos. Ahora, yo fundaba ese derecho en ese primer trabajo que se llamaba, que lo escribí yo creo que antes de 1990, el derecho del individuo a circular libremente y escoger su residencia. Lo fundaba en una obra de Francisco de Vitoria, el fundador del derecho internacional público moderno, cuando dice que por encima de los estados hay una comunidad mundial que él llama República Humani Generis, y yo apoyaba esa tesis. ¿En qué medida? Porque he publicado sobre el problema de la inmigración 4 o 5 trabajos, artículos. El más reciente es el derecho de eh, radicación y naturalización, un enfoque justnaturalista del año 16, si mal no recuerdo. Pero justamente a partir de ese momento, según elaboraba mi tesis doctoral, luego mi libro Visión Lógica del Derecho
y los desarrollos posteriores y las reflexiones actuales que tengo para un posible futuro libro de, sobre filosofía política, que ojalá que esté coautorado con Marcelo Vázquez, eh, mm, yo me he preguntado si existe una comunidad mundial y no lo creo. Entre otras cosas porque recientemente, también por los acontecimientos políticos, he releído a Hobbes y me ha influido mucho un aserto de Hobbes, que es que él habla del pacto social. Bueno, yo no creo en el pacto social, yo creo que la sociedad es naturalmente social, pero él dice, entre los individuos que forman una sociedad en virtud del pacto social, existe la paz porque están bajo un poder, el poder de la espada de aquel que ejerce el poder en su nombre. Pero entre los diversos estados no existe ninguna espada, no existe ninguna autoridad superior y por tanto entre ellos existe el estado de naturaleza que según Hobbes habría precedido al pacto social, la guerra de todos contra todos. Y cuando no hay guerra es por una paz de conveniencia provisional. Bueno, esta posición hobbesiana me ha hecho reflexionar que efectivamente no hay ninguna autoridad mundial que promulgue, ampare o garantice el derecho público internacional. Y por tanto, ese derecho público internacional es sumamente precario y en todo caso que no existe un bien común de la humanidad. Moralmente, vuelvo a la ética, moralmente yo pienso que debería existir, que debemos tender a existir, que debemos esforzarnos porque llegue a existir. Y solo llegará a existir cuando haya un único Estado en todo el planeta Tierra, cuando estemos en un mundo sin fronteras. Creo que fue cuando estuve en Cuenca en el año 98, creo que, creo que pronuncié una conferencia que se llamaba así, o al menos estuvo programada, Un mundo sin fronteras. Bueno, pues en aquel coloquio ecuatoriano de filosofía. Bueno, pues cuando tengamos un mundo sin fronteras, habrá una comunidad mundial. Mientras tanto, no la hay. Eso, claro, introduce, introduce una dificultad en mi teoría, y es en qué fundo, de todos modos, la exigencia de la paz. Bueno, yo la fundo en que el bien público de cada Estado está mejor servido por la paz que por la guerra. Que la guerra muchas veces no tiene vencedores, porque el vencedor queda tan mal parado que, que no vence tanto como aparenta. Pero, segundo, yo sigo pensando en ese derecho del individuo y de la familia. Hoy quizá hablaría más del derecho de las familias a emigrar y radicarse en otro país y naturalizarse cumpliendo unos requisitos y un tiempo en ese país. ¿En qué lo fundo? Si niego la, la comunidad mundial, el bien público mundial. Me baso también en una cosa, es que si hay un bien común de toda la humanidad, por el mero hecho de ser de la especie Homo sapiens sapiens, eso se aplicaría también a nuestros difuntos parientes, los neandertalenses. Habría existido un bien común de la humanidad neandertalense. Y voy más atrás del Homo faber, del Homo habilis, del Homo erectus, de todas las. Pues no, se formaron comunidades dispersas de un origen biológico común, desde luego, pero luego se dispersaron y no había ningún bien común. Nuestros parientes que hoy subsisten más próximos, los chimpancés, de los cuales nos separan 7 millones de años de evolución, no tienen un bien común de la especie chimpancé. Se libran guerras atroces. Y no, la guerra no la ha inventado el ser humano, y menos como algunos creían, es un producto de la civilización. No, hay guerras entre tribus de, de chimpancés que llegan al exterminio, llegan al genocidio.
Hubo un momento en que el chimpancé era muy simpático y nos caía muy bien y un animalismo decía, bueno, qué listos son y qué buenos son y tal. Bueno, desde luego son muy listos, se parecen en muchas cosas a nosotros, tenemos en común, son mucho más listos de lo que creemos, también son capaces de, de cierta conducta moral. Hay un paleoantropólogo belga que enseña en Estados Unidos, Frans de Waal, que habla de la moral en especies animales, dice que la moral no la ha inventado ni descubierto el ser humano, que hay pautas de moral en otras especies animales, sobre todo emparentadas de cerca con la nuestra, pero también en otras. Bueno, sí, pero no son tan buenitos como se los quiso presentar. Montadado tienen también sus lados de ferocidad y de en parte porque lo necesitan, porque tienen que competir por los recursos escasos, en parte por venganza, por lo que sea. Bueno, pues yo pienso que reflexionando sobre las especies próximas, sobre la paleoantropología, sobre la propia realidad y sobre el fundamento del derecho, que es el axioma del bien común de una comunidad existente, con una autoridad, yo pienso que eso no lo hay en la humanidad. Y claro, desde luego soy consciente de que eso abre algunos problemas, mi teoría, que tengo que tratar de encontrar una solución. Muchas gracias, querido Lorenzo. Una última pregunta para ya cerrar nuestra entrevista de hoy. Tiene que ver con la prospectiva. Y todos sabemos que, según el marxismo-leninismo, se piensa que las leyes de desarrollo de las fuerzas económicas conducirán a la desaparición de la propiedad privada, las clases y el Estado en un futuro comunismo. Aunque a Marx no le gusta mucho el ejercer el oficio de profeta. Tú tienes seguramente hoy, bueno, esa es mi pregunta, una visión al futuro y en qué puntos coincidiría o divergiría de lo que es el marxismo-leninismo. Bueno, yo creo que coincide en lo esencial, en lo más, vamos, en lo más importante, que es que yo también creo que la humanidad se encamina y acabará en una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, porque son sociedades, la sociedad con propiedad privada es injusta y por tanto va contra un axioma de bien común, que una sociedad sin propiedad privada es más acorde con el axioma del bien común, y sin economía de mercado porque considero que el mercado es un desastre y en realidad es casi un milagro que no vaya a peor, porque el, el mercado es el desorden, es el reinado de lo aleatorio, del capricho, de la imprevisibilidad, mientras que una economía planificada, por mal planificada que esté, y con todas sus limitaciones, puede tener, puede, no digo que forzosamente tenga, unas pautas de mayor racionalidad, predecibilidad. Bueno, por lo tanto, el objetivo final coincido con el marxismo. Las vías, no, porque no creo ni en la revolución armada ni en la vía de reformas, sino que creo en la evolución cultural. Creo que nuestra tarea es propiciar un cambio de mentalidad. En realidad, esta idea la tengo desde hace mucho y me surgió, yo abandoné la militancia marxista en el año 1972, pero no la ideología marxista. Durante el año 1972 la mantuve, en 1973 eso empezó a resquebrajarse y tambalearse porque empecé a ver que, a ser influido por otra serie me acerqué más a Hegel, eh, mm, mm, por supuesto me influyó mucho Frege, me acerqué a la filosofía analítica, bueno, eso ya, pero, pero bueno, todavía estaba en una fase yo de transición. Y fue en Quito, en aquel curso de 1973-74, en aquel seminario de metafísica que nominalmente dirigía el padre Rivadeneira, con el trabajo que hicimos mi esposa y yo conjuntamente sobre el tema del hombre en la filosofía de Leibniz. Yo era admirador de Leibniz, ya lo era desde mis años de la Universidad de Madrid.
porque había tenido un profesor que nos había enseñado mucho a Leibniz, pero revivió mi pasión, mi interés apasionado por Leibniz entonces. Y yo comparé, dije, bueno, toda la lucha que hemos llevado ha fracasado. Toda la causa a la que yo he consagrado toda mi juventud, 10 años de mi vida, eso ha fracasado. O por lo menos no ha dado el fruto que yo esperaba, que era de esperar. Eh, y, ¿Y qué nos queda? Entonces yo, leyendo a Leibniz y también su vida, y a Hegel también, pero sobre todo a Leibniz, pensé, quizá hemos vuelto a una situación como la de Leibniz en el siglo XVII, a la vuelta del XVII-XVIII. Por ejemplo, Leibniz abogó por abandonar la caza de brujas que se practicaba, la quema y la hoguera de los brujos también, pero eran más féminas. Está célebre caso de eh, Nueva Inglaterra, de Salem, las célebres brujas de Salem, que han sido llevada a una versión teatral. eh, pero entonces yo dije, bueno, eso y muchas otras cosas eran primeros pasos que daba la Ilustración hacia un cambio de mentalidades. Después de Leibniz viene Wolff y viene la Ilustración del siglo XVIII, que en buena medida reniega de Leibniz, como los hijos a menudo reniegan de los padres, pero marca, se adentra más por ese itinerario y produce un cambio de mentalidades en ciertas esferas, entendámonos, pero que acaban calando un poquito incluso en la masa de los de abajo, aunque de una forma vulgarizada, confusa. Bueno, pues esa es nuestra tarea y esa es la perspectiva de futuro. Quiero aclarar que el que yo no crea ni en la revolución ni en la reforma no significa que no crea en la lucha, eh, en la lucha de clases. No hago de la lucha de clases el eje, que no significa que yo no crea en la lucha pacífica, que no crea en la eficacia de las huelgas, de las manifestaciones. Por supuesto, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en el Perú, yo comprendo que también es tremendamente molesto para una parte significativa de la población, pero ante un desafuero como ha sido el golpe de Estado, pues yo creo que es totalmente justa, positiva, legítima y que se encamina al futuro de la humanidad, esa, esa oleada de huelgas y de manifestaciones que está llevando a cabo el pueblo peruano. Por tanto, tampoco al decir que yo confío en la evolución, quiero decir que confío únicamente en lo que yo escriba o en lo que otros escriban y lo que logren difundir y en la influencia poca o mucha que lleguemos a tener en círculos de pensamiento minoritario, pero avanzados, como fueron los enciclopedistas, los de la Ilustración francesa, que al fin y al cabo de ella viene la Revolución Francesa. Por supuesto que, de nuevo, los revolucionarios franceses no hubieran sido eh, aceptados por los enciclopedistas. Había habido una mutación en la cual los hijos no reconocerían, no serían reconocidos por los padres. Bien, es así, pero no cabe duda de que la obra de Diderot, Voltaire, Rousseau, Condillac y tantísimos otros fue, y anteriormente la de Leibniz, la de Wolff y otros teóricos del derecho natural, fue totalmente decisiva para el cambio político, político-jurídico que se va a iniciar en 1789 y que hemos heredado. Por tanto, esa es mi perspectiva, luchar por eso que Gramsci un poco excesivamente llamaba la hegemonía ideológica, yo diría luchar por el cambio cultural, por el cambio de mentalidades, pero sin desdeñar luchas populares de masas por otras vías, e incluso sin desdeñar, yo me he expresado en términos poco elogiosos hacia la democracia, pero de ningún modo excluyo
la lucha electoral, cuando las circunstancias la hagan posible y propicia. También es otro terreno donde en determinadas circunstancias, pues esa es positivo. Por ejemplo, pues sí, yo felicito al pueblo ecuatoriano por los resultados que ha obtenido en la última consulta, pero no me hago ilusiones sobre eso. No creo que haya que depositar una confianza excesiva, porque quizá en el último momento esas esperanzas queden, queden machacadas porque el poder de las televisiones, de los medios de comunicación de masas en poder de la oligarquía es, es más fuerte y por tanto, pues lo veo con prudencia. Pero vamos, esta sería mi posición. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto cerramos la entrevista de hoy. Les invitamos para una próxima entrega en la cual estaremos continuando con este desarrollo del pensamiento filosófico, jurídico, político de nuestro querido maestro Lorenzo Peña. Muchas gracias por seguirnos y a ti, Lorenzo, muy amable. Hasta luego.